El tema de hoy: reflexión sobre el pecado. Espiritualmente, el pecado es un acto de violación de la voluntad de Dios y de falta de obediencia a Él. Es una transgresión de la ley divina que deja una mancha horrible en la creación de Dios. Cometer pecado es perder el camino, perder el estándar de perfección establecido por Dios. El pecado es perversidad o iniquidad moral, algo maligno y repugnante que trajo dolor al mundo e hizo de este un valle de lágrimas. El pecado puede ser de pensamiento, palabra, acción u omisión. Dice el apóstol Santiago que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. El pecado significa muerte del alma y hace necesario el plan de salvación de Dios para el hombre a través de Cristo. Son grandes las consecuencias que generó la desobediencia a Dios por parte de Adán y Eva al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que el Señor había prohibido. Su pecado produjo desastrosos resultados para el hombre y consecuencias trágicas universales como las siguientes. Primero, el hombre cedió la autoridad de gobernar la tierra que el Señor le había dado. Génesis 1:28. Por eso cuando el diablo tentó al Señor Jesús, le mostró todos los reinos del mundo pretendiendo que lo adorara. Segundo, introdujo la muerte en el mundo. Por eso la muerte es un castigo sobre la raza humana por causa del pecado. Génesis 2:17 y Romanos 6:23. Tercero, el hombre pecador es esclavo del pecado. Ahora tiene la tendencia a pecar, tiene naturaleza pecaminosa porque el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12. Cuarto, los pecadores son apartados de Dios, así como los fueron Adán y Eva. Génesis 3:24. Quinto, la maldición por el pecado cayó sobre la tierra. Génesis 3:17. Sexto, se cortó la comunicación con Dios porque el pecado siempre despoja al alma de la pureza y el gozo de la comunicación con el Creador. Séptimo, Dios castiga el pecado con dolor, sujeción y sufrimiento, tal como aparece en Génesis 3:16 y 17. Y octavo, muchos efectos más. Dios había prometido enviar un Salvador. Isaías 9:6-7 y Zacarías 9:9. Y envió a su Hijo Jesucristo. Mateo 1:21. Cuando se anunciaba la venida de Cristo, se dijo que Él cargaría con los pecados de la humanidad. Le iba a quitar los pecados a cada pecador arrepentido. Por eso Juan Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Jesucristo, el Hijo de Dios, había de morir en la cruz para la redención de los pecadores cuyos pecados quedaban borrados. La relación entre el hombre y Dios está rota por el pecado y el sacrificio del Señor Jesús pretende justificar al hombre y acercarlo a Él, porque por sus propias fuerzas ninguna persona puede hacerlo. Juan 15:5 y Hechos 4:12. El pecado es esencialmente un ataque contra el honor y la santidad de Dios. Romanos 1:18. La ira de Dios es justa y con razón, porque Dios es santo, está en contra de todo tipo de pecado. Él es bueno y se opone al mal. Él es un Dios justo y bueno, que ofrece a sus criaturas la recompensa que merecen por lo que hacen. Las buenas obras son recompensadas, las malas son castigadas. Por ser Dios santo, debe condenar al pecador.
pero por ser misericordioso lo perdona y lo atrae a su amistad porque Él quiere que nadie se pierda. El que comete un pecado y se arrepiente debe confesar el pecado a Dios. Confesar es el acto de sacar de dentro de sí toda basura, toda impureza, limpiar su corazón, hacer una renovación interior. La confesión de pecado es un acto de fe y es el resultado de la aceptación y convicción profunda por alguna falta cometida. La confesión que hace el pecador es buscando el perdón de Dios. Escribió el apóstol Juan: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero muchas veces el pecador no solo ofende a Dios, sino también a otra u otras personas, por lo cual la palabra de Dios ordena también confesar la ofensa al afectado. Santiago 5:16. El que comete un pecado debe confesarlo para alcanzar el perdón, la misericordia y la paz para su alma. Para el cristiano, confesar sus pecados debe ser algo constante, debe ser como orar, porque se suelen cometer pecados en forma involuntaria, sin que el que los comete se dé cuenta, solo después de pecar. Abstenerse de confesar los pecados cuando se ha incurrido en alguna falta afecta a la comunión con Dios. Es necesario confesar los pecados en oración al Señor Jesucristo, quien es el abogado del pecador ante Dios el Padre. Primera de Juan 2:1. Solo hay un pecado por el que no hay perdón. Es pecado de muerte. Para el que lo comete no hay salvación. El Señor Jesús dijo, comillas, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Mateo 12:31. Así como cada persona debe protegerse de la pandemia, de toda enfermedad y de todo peligro, el creyente, consciente de la gravedad que representa el pecado para su cuerpo, alma y espíritu y para su salvación, debe pedirle a Dios en oración fortaleza para hacer frente a las tentaciones, colocarse la armadura de Dios y también recordar que Dios ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Amén. Dios les bendiga.